enterrada, pero necesitamos llenar este sistema de abastecimiento actual. Y en los datos de la Junta Local de Agua Potable, busquen la Junta Local de Agua Potable de esa localidad, ¿sí? Traen sus problemas. Y ahí, bueno, indican cómo está el sistema de abastecimiento actual, que hay un montón de problemas, ¿sí? Si aquí en esta conurbación de la Ciudad de México, tenemos un montón de problemas con agua potable, simplemente no tenemos uniformidad de cobro. Sí, hay unos lugares que cobran más que en otras partes, o sea, no existe un mercado perfecto, ¿no? O sea, según el gobierno que esté, el mismo lugar, dependiendo quién gane las elecciones, aumenta el costo del agua o lo disminuye. O sea, no hay congruencia en esto. Bien. El recorrido físico de las obras de captación existentes o fuentes. Ese dato está en la Junta de Agua Potable. Ahí van a ver cuál es la fuente de abastecimiento, ¿verdad? Y si no la obtienen, coloquen información no disponible. Sí, de esta información podemos carecer en todo momento. Estructuras existentes, si no las tienen, coloquen información no disponible. Luego sigue el 1.4, es el informe del estudio preliminar. Bueno, entonces van a practicar haciendo un informe con esta documentación que ya adquirieron en estos días. Si recuerden, esto está hecho con la mentalidad del gobierno, son los que construyen el sistema de agua potable. Entonces, primero viene una fase de recopilación de información y luego una fase de análisis de la información y luego la de elaboración de un documento. Así trabaja el gobierno. Entonces, esto está hecho igual. Entonces, la primera fase, la 1, la 2 y la 3, es esa fase de recopilación de información. Y ya la 4 es el informe del estudio preliminar. Así como ya tenemos los datos en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ahora hay que aprovecharlos y seguir no más de media página por cada punto que pidan, ¿eh? Entonces, 1.4 es el título, informe del estudio preliminar. 1.4.1, memoria descriptiva de la localidad. ¿Sí? En 10 renglones colocan una memoria descriptiva de la localidad, ¿sí? Sí, cómo se llega a ella, cómo son sus calles, si tienen pavimento empedrado o únicamente tienen terracería. O si no tienen calles, pues ya la terracería por lo menos es un trazado y ya hay tierra compactada, ¿sí? Hay muchos que no tienen tierra suelta. Bueno, eso no es terracería, o sea, lo que pasa es que construyeron la vivienda, ¿sí? Dando un espacio para que pasara como una vialidad general. Sí, entonces, bueno, es un camino, sí, no es una terracería. Bueno, hay que colocar la memoria descriptiva. Si es uno de los, de los pueblos mágicos, también tenemos información de la localidad en la Secretaría de Turismo. Si no, si es de información de Cedesol o Semarnat, ellos tienen las localidades más necesitadas del país. ¿Sí? Hay comunidades muy pequeñas, sí, posiblemente no están, ni siquiera las contempla Semarnat. Bueno, pero traten de ubicarlas con INEGI. Y si no tienen ninguna otra fuente más que el INEGI, pues de ahí
sacan la memoria descriptiva. Es una localidad localizada en un valle, ¿sí? O a las faldas de... El río más cercano que le pasa cerca es el Megano, el Fulano, ¿sí? Y sacan los datos con el INEGI. Memoria descriptiva de la localidad. 10 renglones, ¿sí? Descripción del sistema de abastecimiento actual. Por lo menos tratan de ubicar cuándo se construyó. Debe ser viejísimo, ¿eh? Por eso tenemos tanto problema. Por eso hay tanta migración a Estados Unidos. Pues porque no hay ni agua, no se puede realizar ningún negocio. Si tienen terrenos de cultivo o ganados, pues, requiere agua. Sí. Bueno, son todos esos detallitos que es decisión del sistema de abastecimiento actual. Y ya si hay Junta Local de Agua Potable, pues ellos ya explican todos los problemas que tienen, ¿eh? Hasta los que van a venir, porque están preparando que tener un poco de recursos. Ok. El siguiente es planeación conceptual del proyecto. En este punto únicamente lo van a platicar. El sistema de abastecimiento actual con nuestra tecnología de este siglo XXI en este país, pues está limitada a que requerimos tener una fuente de abastecimiento lo más cercana posible, ¿sí? Porque mientras más alejada está, pues es mayor costo. Y nada más tenemos 15 días para diseñar, es la otra situación. O sea que vamos a suponer una fuente de abastecimiento máximo, alejada al máximo 2 kilómetros. ¿Sí? O sea, 2 kilómetros en su escala son, en la escala del INEGI, son 4 centímetros. Son 500 metros por cada metro, en esta escala, unas 50,000. Sí, ya le encontraron cómo le hago, cómo sé que es esa cantidad. No, a ver, respuesta. Sí, ok. Miren, yo así la pienso, así facilita. Escala 1/50,000 es 1 por 5 con 4 ceros, ¿sí? 1/50,000. Si cada centímetro, pues paso los 50,000, el valor 50,000 está en metros. Un metro es igual a 50,000 metros. Un kilómetro es igual a 50,000 kilómetros. Pues entonces, 1/50,000, para decir un centímetro es igual, divido 50,000 entre 100, me da 500 metros. Un centímetro es igual a 500 metros, ok. Un centímetro es igual a medio kilómetro. Sí, así le hago el cálculo facilito, ¿no? Sí, entonces ya sé que de ahí me tengo que alejar nada más de mi localidad, a lo mucho 4 centímetros. Ya tengo los 4 centímetros. Nada. Sí. Bueno, entonces, el sistema que tenemos para obtener agua en esta era que nos tocó vivir, pues es tener una fuente de abastecimiento cercana, ya sea superficial o subterránea. La meteórica, sacando números, nunca va a alcanzar, a no ser una especie de supervivencia. El agua meteórica es la que viene de la lluvia. Sí. Entonces, no es suficiente para un sistema de abastecimiento. Así que debemos usar agua subterránea o agua superficial. Entonces, podríamos suponer unos pozos que estén a 2 kilómetros, lo más lejano.
¿sí? Ok, si hay un cerro, podemos suponer que vamos a captar el agua que cae en el cerro y a través de una caja captadora, la tenemos en la unidad 4, debemos. Entonces, esta es la planeación general del sistema. Entonces, podríamos decir, para la localidad fulana de tal, ¿sí? Tomaremos el agua del río Sutano, ¿sí? Que está a tantos kilómetros y tiene la calidad necesaria para el proyecto. Así, formamos como anteproyecto y ya tendríamos la fuente de abastecimiento que proporciona el gasto máximo diario. Es un número ese que vamos a calcular en unos cuantos días, pero nuestra fuente debe proporcionar el gasto máximo diario. Si no lo proporciona, bueno, que nos dé una parte del agua que necesitamos, bueno, requeriríamos 2, 3 o 4 fuentes de abastecimiento, como el caso de esta conurbación, ¿no? Esta enorme conurbación. Primero teníamos agua nada más de los pozos internos dentro del Valle Meco. Después nos trajimos el agua del río Lerma. Si quieren ver los efectos ahí cuando vayan a Pátzcuaro, vean cómo se está secando el agua de Pátzcuaro. Sí. Sí. Después nos trajimos 12 metros cúbicos por segundo del Cutzamala. Esa es un afluente del río Balsas. Y vean ahora el río Balsas cómo está. Sí, vean, es un chorrito el que va por abajo. Sí, o sea, sí se afecta. Bueno, son varias fuentes de abastecimiento. Aquí requerimos 74 metros cúbicos por segundo. O sea, es una buena cantidad. Sí. Pero estamos el 20% de la población del país. O sea, una economía bastante buena. Bien. De ahí llevamos, o sea, primero la fuente de abastecimiento. Colocamos una obra, ya sea un pozo, ¿sí? O si es agua freática, una caja captadora, ¿sí? O si es agua superficial, pues una toma en río. Ahí tenemos varias propuestas de tomas en río. ¿Sí? El agua más contaminada actualmente es la superficial. Nos llevamos el agua y la acercamos a la localidad y vamos a colocar un tanque regulador. En ese tanque regulador vamos a subir el agua a que tenga la elevación necesaria para que llegue a todas las viviendas. ¿Sí? Nos piden una presión mínima en la vivienda más alta, por decirlo así, o de 10 metros de columna de agua sobre el nivel del suelo. ¿Sí? Entonces tenemos que suponer que por lo menos de la vivienda más alejada tengamos 10 metros arriba nuestro tanque regulador. Y generalmente damos esa elevación colocando el tanque regulador en una elevación natural, costa, ¿no? Un cerro, para no estar bombeando el agua, Si no, ahí tenemos la otra opción del bombeo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después el tanque regulador baja del tanque regulador hasta la primer derivación de agua para usarse en alguna vivienda, en alguna escuela, en algún lugar, se llama línea de alimentación. Entonces, de la fuente de abastecimiento, ¿sí? Colocamos una línea de conducción que llegue hasta el tanque regulador. Y del tanque regulador colocamos una línea de alimentación que nos entregue el agua a la red de distribución, que es la primera derivación de agua que tenemos. Eso ya se llama red de distribución. Entonces, utiliza 5 elementos. Ahorita me estoy saltando uno, pero son 5 elementos. Es la obra de captación, ¿sí? La planta potabilizadora,
el tanque regulador. Debemos hacerlo en este orden para no estar mandando agua sucia al tanque regulador. ¿Sí? La captación la vamos a captar como esté. Ok, repito. Obra de captación, línea de conducción, tanque regulador, red de distribución. Me faltó hablar de la potabilización. ¿Sí? Entonces, repito otra vez, ahí va. Obra de captación, planta potabilizadora, línea de conducción, tanque regulador, red de distribución. Son los 5 elementos en realidad que se colocan. Nosotros tenemos 5 elementos porque es obra de captación, línea de conducción por gravedad, línea de conducción por bombeo, ¿sí? Ya son 3, tanque regulador y red de distribución. Por eso tenemos siempre 5. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas 5 partes, decisión del sistema de abastecimiento actual, pues tienen que describir estos 5 elementos, pero con más claridad ahí. ¿Sí? La obra de captación se colocará en la falda del cerro fulano a una elevación de tantos metros. Suponemos que vamos, en algún lugar pasa por ahí el nivel freático y vamos a captar el agua del nivel freático. Vamos a colocar una caja recolectora. No tenemos planta potabilizadora, ¿sí? Es ejercicio de escuela. Eso se verá en 9º semestre. ¿Sí? Entonces, de la obra de captación llevamos la línea de conducción hasta un tanque regulador. Este debe quedar por lo menos 10 metros arriba de la vivienda más alta. 10 metros, más 6 metros por cada kilómetro de recorrido, que son las pérdidas por fricción, pues que debemos aumentar al tanque regulador para que pueda fluir el agua. Bien, esos detalles los resolveremos en el momento del cálculo. En este momento únicamente ubicarlas, ¿sí? Colocarlas ya muy cercana a las viviendas. Se colocan los tanques reguladores dentro de la comunidad, pueden estar ahí dentro de la comunidad o cercanas a la localidad, o sea, no tenemos limitación al respecto, porque con un tanque regulador en el centro de la localidad, bueno, pues podemos suponer que de ahí a todas las calles podemos distribuir con mayor facilidad, ¿no? Pero debemos de colocar ese tanque regulador con el nivel de agua por lo menos 10 metros arriba de la vivienda más alejada. Ya con más detalle, okay, más 6 metros por cada kilómetro que nos vayamos a las obras de esa manera. Ya llegará el momento en que hacemos el cálculo y nos faltó un centímetro, o nos faltan 50 centímetros, hay que subirlos más centímetros. ¿Sí? Pero ahorita es cálculo, o sea que ahorita es la primera propuesta, ¿sí? Para empezar a calcular. Y entonces así ubicamos la elevación del tanque regulador, principalmente en la ladera de un monte, ¿sí? O si la localidad está en un valle y está todo plano, ok, bueno, entonces ya vamos a construir un tanque elevado. No ven que vamos a echar todo el agua al tanque elevado, no. En el tanque elevado únicamente mandamos el 10% del agua que requerimos. Y abajo del tanque elevado, a un lado, está un tanque regulador superficial que capta el 90% y estamos bombeando nomás el 10% al tanque elevado para darle la presión necesaria. Si no ven que echamos los 1000 metros cúbicos ahí arriba, ¿no?
más del 10% de toda el agua que necesitamos. ¿De acuerdo? A ver, respuesta, sí. Sí, profe, estoy apuntado, perdón. Eso. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Bueno, esto está en nuestro libro, ¿sí? Determinación de datos. No viene en el tanque. Mis estudios, pura descripción viene ahorita. En la página 20, en la 23 están los datos básicos del proyecto, ¿sí? Ok, pues eso va a haber que hacerlo en la unidad 3, ¿sí? Pero está en la 25, planeación y diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable. Anoten la página, ¿no? Y aquí nos dicen cómo esta descripción para el proyecto de ejercicio, ¿no? Que son 2 paginitas. ¿Sí? Ustedes pónganlo en términos generales. ¿Sí? Bien, esto es para, ojalá, bueno, después de haber realizado las visitas de campo, la recopilación, análisis de la información, nos falta el análisis de la información, y determinación de los datos básicos del proyecto, pues nos falta eso. ¿Sí? Se procede a la planeación general del sistema. Es lo que nos está viendo aquí, 1.4.3, planeación conceptual del proyecto. Sí, es lo que nos están viendo. Fuente de abastecimiento. Para los 2 sistemas gravedad y bombeo, la fuente de abastecimiento es agua subterránea, ya que en nuestro país el 80% de abastecimiento de agua potable a los centros de población se hace a través de la explotación de este tipo de aguas. ¿Sí? Ok. Y aquí nos pone una breve descripción, en 2 paginitas la llena. Ustedes hagan la descripción en 10 renglones, media página. Claro que si requieren más, pues, aquí usan 2. Ok, pues se puede hacer. ¿Sí? Bien, entonces así, de ahí sacan su... De ahí sacan su... También tenemos aquí al principio de los... del anexo, ¿sí? En la figura número 1 del anexo, ¿sí? Miren en qué forma tan sencilla, ¿sí? Nos colocan, es la planeación general del sistema, esa es la red de distribución. Después sigue con muy negrita la línea de alimentación, luego está el tanque regulador, luego la línea de conducción y luego la obra de toma, la captación de agua. Sí. Miren en qué esquema. Entonces, una obra de captación, una línea de conducción, un tanque regulador, una línea de alimentación que nos lleve el agua a las calles de la localidad. Fíjense que para el tiempo que tenemos, una red de distribución de ese tipo ya está bien. Ya está bien, ¿eh? Miren, son 4 calles en un sentido y 8 calles en el otro sentido. Ya, sí. O sea que son... De acuerdo. Y aquí no se preocupen por el dibujo, ya que en la unidad 3 van a tener que colocar la planeación general del sistema mediante un esquema, que este ya sería, pero ya después de tener los datos básicos del proyecto y un poco más analizada cómo está la problemática del agua ahí en esa localidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, el dibujo va en la unidad 3.4. Miren, ahorita únicamente es una descripción escrita. En la 3.4, después de los datos básicos del proyecto, está planeación del sistema.
Obra nueva, toda va a ser nueva. No vamos a recuperar nada de materiales, porque como son materiales en su mayoría que están enterrados, pues sufren mucha destrucción por cuestión del ambiente en el que están. Entonces ya ni vale la pena, no se puede recuperar nada, ¿eh? Sí. 3 puntos, bueno, que sea económicamente recuperable, ¿no? Sí. Porque nosotros para recuperar algo, pues tenemos que pagar la obtención de él, ¿no? Sí, no. O sea, tenemos que pagar primero, después buscar dónde comercializarlo. No, y eso requerimos personal, sí. Y el gobierno de esta área, pues no, es mejor ya, órale, ya se basura, se lleva a un lugar que no perjudique y continuamos con el agua, que es nuestro trabajo, el agua potable. Lo demás son minucias que no conviene. Rehabilitación o ampliaciones. Ok, pues si es necesario rehabilitar algo, pues se rehabilita, si no, es nueva obra, ¿sí? Pues los tanques sí se pueden rehabilitar, ¿eh? Los tanques sí. Sistemas múltiples, sí es un sistema múltiple, porque vamos a llevar agua en la línea de conducción por gravedad, ya sea al mismo tanque regulador o a otro que esté más cercano, ¿sí? Y vamos a también llevar agua por bombeo, ¿sí? La línea de conducción por bombeo. Podemos colocarla, por ejemplo, si tenemos que subir, tenemos un cerro, ahí está el cerro, ¿sí? Tenemos el agua acá y la localidad acá, ¿sí? Entonces, primero tenemos que subirla por bombeo hasta cierta elevación, de ahí vertirla en otra tubería, y la primera sería de bombeo, ¿no? Bueno, hasta acá, pero ya la de abajo ya va por gravedad, ¿sí? En una sola línea o en 2 líneas, ¿no? Primero una por bombeo, ¿sí? ¿Sí? Y una por gravedad, que esté de una parte más alta hacia el mismo tanque. Bueno, pues son detalles, pero por lo pronto sabe que ese sistema de captación, conducción, regularización y red de distribución hay que platicarlo, ¿sí? O sea, no todos ya lo saben, o sea, hay que explicarlo detalladamente para que, imagínense, los políticos que tienen que explicar esto, pues, se lo tienen que aprender, ¿no? Y hay muchos que son médicos, otros pues que no tienen ninguna formación escolar, ¿no? O sea, que hay que explicarlo, pues así como, fíjense cómo nos lo explican a nosotros. Y eso que ya tenemos un montón de años en las escuelas, ¿sí? Así, ahora ya lo entendiste, ya, ok. Y si no lo entendió uno, bueno, pues es una captación, línea de conducción, tanque regulador, redistribución. Sí, claro que me salté los detallitos de línea de alimentación, ¿qué es? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, ese es. Creo que me tardé yo más en lo que ustedes van a tardar en escribir los 3 renglones de cómo es el descripción, ¿eh? Descripción. La planeación conceptual del proyecto. Ya vimos que va a estar muy ligado con el 3.4. ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues ahí ya en el 3.4, pues aquí miren estos diagramas que nos explican. Aquí ponen una captación que es
unas aguas manantiales o pozo profundo, un cuadrito pusieron. Yo aquí nos lo ponen en un río, pues va, alimentamos. Bien, aquí está el río, vamos a colocar nuestra obra de captación aquí coloca una planta cloradora, ¿sí? Que para nosotros va a ser hasta noveno semestre. Bueno, si le indicamos, ahí va a ir. ¿Sí? Luego la línea de conducción hasta el tanque regulador. Del tanque regulador, la línea de alimentación hasta la red de distribución. O sea, no confundir la línea de alimentación con una de las tuberías que están dentro de las calles. Aquí no hay calle. Bueno, podría haber calle, ¿no? Pero hasta deja de llamarse línea de alimentación esta tubería hasta la primera derivación de agua. O sea, por ahí tenemos una cruceta, ¿no? Donde se hace la primera derivación. La que va en esa calle una cruceta, ponemos una cruz ahí y ya tenemos agua sí, para toda esa parte. O sea, ahí colocaríamos, fíjense cómo me estoy adelantando, colocaríamos una cruceta tomando en consideración que todas las tuberías estuvieran en un mismo plano. Pero ahora colocan en un nivel las tuberías que van en un sentido y en otro nivel las que van en otro sentido. Así se eliminan todas esas crucetas que les platiqué. Es un buen ahorro, ¿eh? Es un buen ahorro. En cada crucero, hace unos años, había una cruceta. Eso lo resolvieron colocando tuberías a distintos niveles y ya no tenemos crucetas. ¿Está bien? Así le van. O sea que unas calles se alimentan de una parte y las calles que cruzan de otro sentido. Y así ya nos ahorramos un montón de crucetas. Pónganle una por cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7, 14, como 21 crucetas nos ahorramos. Es una buena cantidad, únicamente pasa la tubería de un lado a otro, ¿sí? Pero sí con las tomas domiciliarias, eso sí. Bien, y en después, ahí ya me estoy, ya cambié de hojita, aquí estoy. Y entonces, programación de los estudios específicos. Los estudios específicos, bien, son estos, son los que están en la unidad 2. La unidad 2 se llama estudios específicos. O sea que lo que nos está pidiendo ¿sí? Es programar qué días vamos a hacer estos estudios específicos. Bueno, esos estudios específicos los programamos para esta semana nos damos a la tarea de terminar la unidad 1. ¿Sí? Y la próxima semana nos la damos para los estudios específicos. Una semana por unidad, así nos la llevamos. ¿De acuerdo? Así está hecho el programa. ¿Sí? Y entonces aquí lo que vamos a ver, ¿qué voy a hacer de planeación? No, programación de los estudios específicos. Aquí están los estudios específicos. Aquí está 2.1, levantamientos topográficos. 2.2, mecánica de suelos, proyecciones de población, dotación, estudios en la fuente de abastecimiento, memoria descriptiva. Aunque son. Siempre tenía con esta memoria descriptiva. O sea, eso es algo, hacemos mucho trabajo, sí, pero eso además, pues mucha gente la requiere. Ilústrame cómo está eso, o qué van las memorias descriptivas para. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, estamos hoy a 5.
Entonces, 12, 13, 14 y 15 y 16 de octubre, ¿sí? Hacemos esto. Y las últimas 2 semanas es los gastos los datos básicos del proyecto y la obra de captación. Le seguimos, ¿sí? Entonces, es darle programar lo que lo vamos a hacer en la próxima semana. Sí, y ustedes se dividen pues, todo el trabajo. A eso se refiere esto. Esta programación de los estudios específicos está aquí adelantito, la siguiente página. ¿Sí? Y por último, el reporte fotográfico no se va a imprimir. Entonces, ustedes saquen de internet de esa localidad, ¿sí? Incluyan fotografías a colores para que se vean bien, pues unas 2 paginitas de fotografías, ¿no? De cómo es si logran una panorámica y ver cómo está el terreno, si hay si hay pavimento, si no hay, si está empedrado, bueno, sí. Todo eso en los costos influye. Nosotros vamos a sacar unos costos generales con 7 conceptos que no me dice si es empedrado o únicamente voy a hacer una excavación y no me da oportunidad. Claro que es comparativo únicamente para seleccionar cuál es la mejor opción que tenemos en diámetros de tubería. ¿Sí? Pero es un cálculo rápido. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la unidad 1. A ver. ¿Están ahí todavía? Sí, profesor. Ahí están, bien. Sí. Entonces, esa es la unidad 1, la que hay que realizar esa semana. Esa semana hay que realizar esta unidad 1. La opción sería que se lo distribuyeran, pero también es bueno que todos participen en todo, ¿sí? Y adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí. Tienen su programa, que ahí saquen un borrador, lo que sea, y vayan anotándole, a ver, y la introducción se la encargamos a fulano de tal, ¿cuánto tiempo creen que tardan en hacer su compañero 10 renglones? Les diré más o menos una hoja de investigación tarda un día. Sí, no piensen que, pues sí, pero así échenle cuentas, ¿no? O sea, más o menos es lo que una persona podría avanzar, o sea que ustedes al día pueden avanzar 5 páginas. O sea, no piensen que se puede hacer, claro que si se copia, bueno, de aquí para acá, copio, corto, ahí está, ¿sí? No, pero bien escrito, bueno, ahí está, pues también pueden hacerse rápido el proyecto. Bien, entonces, a ver, le ponen a introducción fulano tal, generalidades de los estudios, me gano, le dicen dónde, si no sabe, oye, ¿cómo lo hago para obtenerlo? Pues díganme cómo hacerlo, ¿no? Como vimos aquí en clase. Que en verdad ya está hecho, pero hay que sacar un extracto de una página nada más. ¿Sí? Y generales de los proyectos, igual ya sabemos dónde está en todo el libro, sí, pero hay que un extracto de una página. Recopilación de información y ya, ustedes son 5, sí, y van anotándole, sí. Dejen a anotar los participantes de grupo, ¿no? En lo que le van pensando, y después anotar los participantes de cada grupo, de cada equipo, ¿sí? Pues nos vamos aquí con
con estudios específicos. Y ahí vamos planeando. Ya lo primero ya debe estar planeado y hacerlo, trabajarlo, ¿sí? Y luego seguiría estudios específicos. Dejen anotar los nombres de los distintos compañeros que están en cada... Siete CB1. A ver, vamos a hacer esa parte administrativa.